Buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? De nuevo en otra entrega de estas entrevistas en videopodcast que estamos haciendo en la colección Obra Fundamental. Y hoy con un nuevo personaje, esta vez Margarita Nelken. Y un libro, aquí lo tenéis, La vida y las mujeres. Artículos del año 1916 al año 1931. Y con nosotros, bueno, Margarita Nelken, lo primero que voy a decir es que Margarita Nelken, muchos no la conocéis. Estos son los autores y autoras que recuperamos en la colección Obra Fundamental, que casi nadie los conoce muchas veces, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Margarita Nelken fue escritora, periodista, traductora, crítica de arte y política. Y es una de las voces que está entre la generación del 14, del 27, de las más claras probablemente de la recuperación de los derechos de la mujer y sin duda una de las pioneras, en mi opinión, de la acción social en España. Y con nosotros, para hablar de ella y porque ha hecho, bueno, antologado y prologado este magnífico libro, tenemos con nosotros a Alejandra Rodríguez Parragués, querida Alejandra, que es escritora, historiadora y ha hecho un trabajo fantástico sobre Margarita Nelken y a pesar de su juventud, pues es sin duda, yo creo que la gran especialista en Margarita Nelken. Y si no lo es ahora, lo será. Querida Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Muchas gracias por tu presentación tan bonita y tan amable y por haberme dado la oportunidad de trabajar con vosotros. Bueno, hay que dar la oportunidad a la gente que vale. Y este libro me parece un libro fantástico. Creo que compilar a Margarita Nelken es muy difícil porque es un personaje muy poliédrico, me parece. Baste decir, por ejemplo, que traductora, creo que fue, si no me equivoco, la primera traductora de Kafka en España. Sí, eso ha sido como algo polémico, controvertido, pero sí, en principio lo que tenemos ahora es que Margarita Nelken fue esa primera traductora de Kafka al español en Revista de Occidente en 1925. La Metamorfosis fue, La ¿no? Metamorfosis de Kafka, sí. Es un dato así, pero bueno, en este libro que recogemos pues muchos artículos que publicó en El Día, ¿no? En el Día, ¿no? En Fígaro. Que se llamaba La vida y las mujeres, su columna. Sí, la sección, sí. Pero sí, la sección se llamaba La vida y las mujeres. Bueno, recoges un poco semblanzas, conversaciones, arte y literatura, cosas de arte y literatura, y luego feminismo y sufragismo, bastantes artículos, y la vida social, ¿no? O sea, haces un repaso desde ahí a todo lo que es Margarita Nelken. Sí, creo que era un trabajo que había que hacer, porque no había ninguna antología de artículos de Margarita Nelken publicada y prácticamente no conocíamos cuál era su postura, o por lo menos qué discursos manejaba y cómo se expresaba Margarita Nelken en prensa en esos primeros años en los que comenzó a publicar, que es pues eso, 1916 en adelante. Claro, es que, fíjate, a mí el libro, cuando lo iba leyendo, bueno, ha sido un largo proceso el libro, pues como año y medio, 2 años que hemos estado desde que nos conocimos, decidimos que se iba a publicar. Es como, no es solo un libro sobre Margarita Nelken, me parece que es un libro tan rico porque en realidad recoge un rosario de personalidades de mujeres que yo no conocía, a la mayor parte, de mujeres pioneras en su momento, pioneras de la acción social, pioneras del feminismo, del sufragismo, mujeres de todo tipo, anónimas, mujeres muy conocidas, con gran influencia en la sociedad. Y es un rosario por esas personas, ¿no? O sea, el libro me lleva de unas a otras. No es un libro donde Margarita Nelken es la protagonista, sino que descubres un montón de historias paralelas, ¿no? Con esas entrevistas, semblanzas. Sí, es un libro que te permite introducirte no solo en la figura de Margarita Nelken, sino sobre todo en otras muchas mujeres que al final fueron las que sirvieron de ejemplo y que Margarita Nelken tomó como referente para consolidar su carrera como escritora profesional. Sí, sí. No sé, fíjate, por ejemplo, yo no sé si... ¿Qué quieres tú? O sea, Margarita Nelken elegía para sus semblanzas o conversaciones, hay mujeres de todo tipo. Vamos, está la señora viuda de fe, que no he conseguido encontrar quién era, la compositora Gloria Keller, la condesa de Romanones, Josefina... O sea, estoy mencionando algunas. De la mujer de Valle Inclán, está Zenobia Campouri, está Concha Espina, está Trinidad Arroyo, que era doctora. Sí. Medicina, oculista. Sí, medicina, sí, oculista. María Ángeles Mancisidor, que estaba en prisión por aquel entonces. No sé, ¿qué tipo de mujeres elegía, por ejemplo, en las semblanzas, ¿no? O en las conversaciones Margarita Nelken? ¿Qué crees? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Por qué elegía él? Pues esto es algo que ella repitió en alguna ocasión en los artículos y enfatizó mucho, que es que ella no buscaba mujeres que tuvieran una obra que fuera perfecta en términos estéticos. No buscaba grandes literatas,
sino que quería mujeres que estuvieran comprometidas socialmente, que con su vida y con su obra mostraran que había otras formas posibles de ser mujer, de definirse, qué era ser mujer, qué no era ser mujer, la feminidad, cómo jugaron con las identidades y sobre todo, que es algo a lo que Margarita Nelken le dio mucha importancia, el compromiso social. De qué forma las mujeres no solo desarrollaban una carrera o tenían una vida digna, sino que se integraban en la sociedad y contribuían a que esa sociedad mejorara. Sí, claro, es que es un componente que yo veo en todas, ¿no? Porque ves, por ejemplo, está la fundadora del Banco de Crédito Obrero, creo que está, por ejemplo... Regina Lamo, creo que es. Regina Lamo. Tienes, por ejemplo, pues a Trinidad Arroyo, por ejemplo, está Narcisa Freixas, sí. que es la que idea una escuela de música para niños necesitados impresionante. O sea, son mujeres que, claro, descubres la riqueza que había en el sustrato femenino en España de mujeres, de alguna manera, emprendedoras, que a su vez hacían una labor social, una acción social impresionante, que son las fundadoras de la acción social, ¿no? Es lo que tú dices. Sí, y se ve, por ejemplo, en el caso de las compositoras que mencionabas, a Narcisa Freixas, a María Rodrigo. Sí, María Rodrigo también. Que ahí es cuando Margarita Nelken plantea un poco lo de que ella es algo que tenía que celebrar, el hecho de que hubiera una compositora como María Rodrigo en España. Porque el hecho mismo de que existiera una compositora ya era algo extraordinario hasta cierto punto, en el sentido de que lo normal en ese momento es que a las mujeres no se les permitiera ser compositoras o ejercer la música de una manera profesional. Por eso lo plantea de esta manera. Luego, por ejemplo, me hace mucha gracia también que está Concha Espina, la condesa de Romanones, que en principio podían ser mujeres un poco alejadas de la ideario de Margarita Nelken. Sin embargo, por ejemplo, de Concha Espina, en la entrevista que le hace, creo que es una semblanza que le hace, habla de ella desde el tradicionalismo, sin decir, o sea, diciendo que es una tradicionalista en el fondo, pero sin embargo habla de su feminismo desde las convicciones de Concha Espina. La pone como una feminista, en realidad, que ojalá fueran así todas feministas, dicen, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues creo que es como muy curioso, ¿no? Porque esa condición social en el metal de los muertos, por ejemplo, es la que tiene Concha Espina. A mí esa entrevista me parece fantástica porque nos habla de una Margarita Nelken distinta de que todo el mundo a lo mejor se imagina, ¿no? Sí, primero, creo que hay que leer a Margarita Nelken. Claro. Porque es muy difícil decir cuál era su feminismo, cómo entendía ella el feminismo sin leer esos artículos, acercándose a ella solo de forma puntual o de forma fragmentaria. Y el ejemplo que mencionas de Concha Espina, pues creo que está muy bien. Concha Espina es una autoridad en el mundo de las letras, Margarita Nelken lo sabe y un poco se sirve de su ejemplo para ver que hay diferentes formas de entender el feminismo. Un poco vuelve otra vez a esa vocación social, el metal de los muertos. Pero a la vez la posición que tenía Margarita Nelken en esa coyuntura a nivel social era complicada. Ella había sido madre soltera en 1915. Eso es súper importante, me parece, sí, ¿no? Claro. El estigma que había caído sobre ella por este motivo, no solo por ser madre soltera, que sí, sino por las condiciones en las que esto ocurre. No hay un padre que reconozca al niño y entonces lo que ocurre es que es estigmatizada, hasta cierto punto vilipendiada, por no haber hecho las cosas, como esto es algo un poco informal, por no haber hecho las cosas como Dios manda. Sí. ¿No? Que es algo que aparece en Del sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Ajá. O sea, ¿cuál es el mayor pecado? Pues no seguir el precepto de la Iglesia Católica. Si tienes un hijo fuera del matrimonio, te estás saltando todo eso. Y naturalmente, una de las formas que encontró Margarita Nelken de hacerse un hueco en el mundo de las letras fue valiéndose de figuras que ya tenían ese reconocimiento. Concha Espina, pero también Emilia Pardo Bazán, que es otra de las mujeres que publica en El Día. Y que también suaviza un poco su discurso y que contrasta un poco con otros puntos en los que es más reivindicativa, como por ejemplo en las conferencias. Eso se ve en Emilia Pardo Bazán y se ve también en Margarita Nelken. Incluso en Isabel Oyarzábal. Sí, y claro. Y luego tiene, por ejemplo, un artículo que a mí, bueno, no sé si es una semblanza, conversación ahora mismo, con Zenobia Campuri, que me encanta, me parece maravillosa, donde, claro, ella alaba a Zenobia desde el lado de los logros que consigue como traductora de Rabindranath Tagore. Me parece un artículo precioso porque saca poemas. O sea, hay una admiración increíble, no solo por ella, sino por lo que hace ella uniéndose a su marido, a Juan Ramón Jiménez, ¿no? O sea, entonces, claro, hay una
no sé si también tiene que ver eso de la madre soltera con esa... Hay una especie de admiración, o sea, ella no entiende el feminismo contra el hombre, sino que alaba a muchas mujeres que hacen de los logros de sus parejas o maridos, como por ejemplo Cosima Wagner, o ¿qué te voy a decir yo? Pues Josefina Blanco, la mujer de Valle Inclán, que está ahí, hacen de su obra algo aún mayor todavía, ¿no? También las alaba. ¿Cómo ves Sí, eso? ahí, o sea, a simple vista puede parecer un discurso contradictorio y Sí, hasta claro. cierto punto lo es, que tiene que ver un poco con ese juego entre discursos y prácticas. Sí, es como, o sea, en realidad es una dicotomía, una disonancia interna, pero que no es una disonancia, porque en realidad no dejas de ser feminista si tú, desde tu concepción interior de mujer, has decidido tener una pareja, apoyar a esa pareja y tal. O sea, que no es contradictorio con el feminismo, para ella no lo es. A ver, a mí me recuerda a las escritoras del siglo XIX cuando hablan de la mujer virtuosa. O sea, Sí. al final tienen que tener claro a qué público se están dirigiendo, Mm. quién va a leer esos artículos, qué recepción van a tener, cómo van a ser criticados, Ujú. y es conservadora en los términos. Sí. Es decir, la mujer desarrollando una carrera profesional, bueno, sí, pero también como buena esposa y como buena madre. O sea, dentro de los roles de género tradicionales. Claro, claro, porque habla, por ejemplo, fíjate, de Madame Curie, de la visita a España de Madame Curie, por ejemplo, que es Madame Curie, pues su esposo, los dos reciben el Nobel, pero es Madame Curie realmente la que luego muere el esposo en un accidente, que le pilla un carro o no sé qué en la calle, algo parecido a lo de Gaudí, y muere, pues, y sin embargo ella coge todo el protagonismo. Pero claro, son mujeres que luego siguen, que tienen a través del marido, pero que hacen de sus carreras algo mucho mayor, ¿no? Que se prolongan, ¿no? Que tienen esa independencia. Son, o sea, mujeres con una fuerza brutal, que yo creo que es la que ella misma se veía en el fondo, ¿no? Con madre soltera, tal, todo esto, ¿no? No sé, es... Sí, y otra de las cosas que creo que es complejo al leer los artículos es ver cómo el término feminismo va variando e incluso en algunos puntos aparece el término antifeminismo. Margarita Nerkel lo utiliza para definirse a sí misma y también para definir, por ejemplo, o para proponerlo, para definir a los hermanos Álvarez Quintero Ah, sí, sí, en sí, los sí. artículos a Claro, propósito de una frase. que ese es el apartado de feminismo y sufragismo que me parece interesantísimo, ese apartado que haces en el libro, porque, claro, son artículos, por ejemplo, hay dos que me parece que es el feminismo necesario, ¿no? El feminismo necesario y la desigualdad necesaria, que son dos artículos donde en el que manifiesta profundamente sus ideas de lo que es el feminismo y lo que dices tú. El antifeminismo, y es más, habla de superhembras, ¿no? Que no me critiquen las superhembras, ¿no? O sea, que esto es también muy, muy actual. En realidad, a mí Margarita Lenk me parece tremendamente actual, desde ese punto de vista, Sí, bueno, del claro, feminismo. tiene cosas que resuenan hoy en día y que nos permiten plantearnos y, bueno, redefinir, preguntarnos qué es realmente el feminismo, si tenemos que hablar de feminismo o realmente tenemos que formularlo en plural y Mm. hablar de feminismos, en tanto que no se trata de formular una definición en la que luego podamos introducir a todas esas mujeres, sino de ver a todas esas mujeres en su pluralidad, con sus diferentes identidades, y ver cómo entendieron ellas el feminismo, que se tocarán en algunos puntos, pero luego también se distanciarán en Mm. otros. Claro, hay un tema, por ejemplo, claro, ella habla de los talentos de la mujer y la singularidad de la mujer. Y sobre todo, yo creo que, no sé, dime tú, ¿cómo entiende? Porque ella hace hincapié también en la mujer, ¿no? En la feminidad de la mujer, que no pierda la mujer esa feminidad, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de muchas grandes feministas como Miss Rankin, Harriet Taylor o Helen Taylor, eh, o incluso de Olympe de Gouges, que no sé si lo digo bien, Sí, Olympe de Olympe Gouges. de Gouges, que defendió a Luis XVI y fue una de las primeras pioneras del feminismo. No sé, es como... habla como de la mujer, cuando hay un 25 que la mujer en el Parlamento tiene que demostrar que es una mujer, ¿no? Algo de esto. Sí, ella incidió mucho en esta diferencia, en que las mujeres fueran mujeres y que no tuvieran, para ser reconocidas como profesionales, que Mm. no tuvieran que asimilarse a los hombres. Ella decía, y lo tengo aquí porque sí que me parecía muy interesante, entendiendo por feminismo la completa igualdad social de la mujer y del hombre, sí que soy resueltamente antifeminista, pero entendiendo por feminismo que la mujer deba progresar, es decir, cultivarse para ser cada día más útil a los demás y a sí misma, entonces sí que soy partidaria del feminismo. Al final, en algunos momentos es verdad que sí que se asumen esos roles tradicionales asignados tanto a hombres como a mujeres, Mm. pero eso no significa que no
promueva un cambio, a pesar de que en ciertos puntos prevalecen los roles tradicionales, en muchos, de hecho, en los artículos, sí que permite la mejora de las condiciones sociales de las mujeres, que no es incompatible una cosa con la otra. Claro. Y en eso ella es una pionera, porque funda la Casa de los Niños para mejorar las condiciones sociales en 1919. En 1919. ¿no? Donde era una institución para mí un poco pionera en España, donde los niños acudían independientemente de la procedencia ideológica de los padres, ¿no? Sí. Margarita Nelken lo funda con el objetivo de proteger a la infancia desde el cariño, precisamente por el recuerdo que tiene ella. Como madre soltera ha tomado conciencia del problema que hay en España con las madres solteras, porque la maternidad, que es una cosa que se utiliza muchas veces para dignificar a las mujeres, aparece dividida entre las que merecen ser reconocidas como madres legítimas y las que no merecen ese reconocimiento y por tanto no tienen derechos, ni ellas ni sus hijos. Entonces, ella crea la Casa de los Niños efectivamente en 1919 para proteger a todos estos niños y el único requisito que ella pide es que muestren necesidad de necesitar ayuda. No hay otro requisito que ese. No acepta recomendaciones ni pide a los padres y a las madres que declaren cuáles son sus ideas políticas o religiosas. Ella dice que no le interesa la vida privada de los padres de esos niños, que además no tienen ninguna culpa, ninguna responsabilidad de las ideas de sus padres. Y además introduce un matiz también muy importante, y es que quiere que las personas que estén a cargo de los niños sean mujeres que están formadas en puricultura y pedagogía, para evitar que pues, los niños estén enfermos o que estén en manos de personas que forman parte de la Iglesia pero que no tienen ninguna formación para cuidar adecuadamente de los niños. Es un aspecto, me parece vital en Margarita Nelken, la formación, porque ella creo que la formación le da un aspecto prioritario en ella, ¿no? O sea, y esto tiene que ver mucho con el sufragismo y todas las polémicas que se levantaron de que la han acusado de antifeminista porque no quiso el voto en las primeras elecciones de la República, porque se opuso a ello como Victoria Kent. O sea, de hecho habla de Victoria Kent apoyándola en unos artículos que recoges. Sí. Que me parece fantástico, ¿no? Victoria Kent o la democracia bien entendida. O la democracia bien entendida, que me parece fantástico. Entonces, claro, esa posición, su posición no varió realmente, ¿no? Desde lo que fue desde que empezó en el año 1916 hasta después. O sea, fue coherente en eso. O sea, no quiso el voto de la mujer porque era como, no sé si hay una frase por ahí que recojo, no se trata de la capacidad de unas cuantas, sino de no robustecer la influencia de unos cuantos. Sí, eso es muy interesante. Por un lado, creo que tenemos que hablar, y justamente con el tema que veíamos con lo de la Casa de los Niños, hay un trasfondo de anticlericalismo. No, al final lo que hace es intentar romper el monopolio que tiene la Iglesia Católica sobre la beneficencia, sobre la educación. O sea, cuestiona esa verdadera caridad cristiana. Y cuando nos vamos al voto, encontramos también ese fondo anticlerical. Luego, a la hora de analizar esos discursos de Margarita Nelken, como se hizo en su momento, ¿no? Que ya hay algunas cosas, tenemos que tener en cuenta cuál es la imagen que tenemos nosotros del feminismo, que consideramos feminista, o por qué asimilamos feminismo y sufragismo. El ser feminista con pedir la igualdad de derechos a nivel político. Que eso es algo que no siempre ha sido así. Sí, y ocurre, por ejemplo, se han hecho estudios sobre la feminista sueca Ellen Key, que un poco recuerda por algunas cosas a Margarita Nelken, y entonces una de las investigadoras que ha hecho este estudio dice, claro, nos va a parecer resueltamente antifeminista a no ser que ampliemos las nociones que tenemos nosotros de lo que es el feminismo. Es decir, no podemos imponer a los sujetos que estudiamos nuestras perspectivas o nuestras ideas. No, claro. No, realmente es esa idea del sufragismo. Ella se opone realmente a que, lo que dices tú, ¿no? Que en el fondo una cosa es el feminismo y la igualdad de los derechos de las mujeres con respecto a los hombres, y otra cosa es solo la obtención política de un resultado que es el voto, ¿no? Que eso no soluciona nada. Sí, no, y a ver, que no se me olvide, que esto creo que es importante. Porque ellas introducen un matiz, tanto Margarita Nelken como Victoria Kent, que es que no quieren que se conceda de manera inmediata el derecho de las mujeres al voto. Y luego, insisto, que nos puede parecer mejor o peor, pero creo que ese no es el debate o esa no es la cuestión.
Porque además no lo dejan solo ahí, sino que luego además realizan Ujú. pues una serie como de... Es verdad que son teóricas, ¿no? Y muchas veces se queda en el plano ideal, pero que recogen el legado de las escritoras del siglo XIX, de las intelectuales anteriores. Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Matilde Cherner, Sofía Tartilán. ¿Qué es lo que ellas piden? Mejoras en la educación. Es que el problema del feminismo en España no se entiende como una lucha por el sufragio, se entiende como una lucha por la educación, derechos de las mujeres a la instrucción, a la educación. Y el problema de España se entiende como un problema pedagógico. Claro, O sea claro. que ahí hay un matiz importante. Y esas también pueden ser unas razones por las que ella siempre busca mujeres que tienen una educación, o la mayoría, son pioneras en la educación, que han llegado como la doctora, por ejemplo, en medicina, Trinidad Arroyo. Trinidad, como las compositoras, Narcisa Freixas, Sí. o sea, son gente que ha tenido una educación muy poderosa, que en sus familias han apoyado esa educación, ¿no? De alguna manera. E incide en la dificultad que han tenido para formarse. Cuando le pregunta a la doctora Trinidad Arroyo, Mm. y ella en un momento dado te cuenta de que en muchos momentos no ha recibido apoyo, que de sus compañeros tampoco lo tuvo, y ella dice en el doctorado, pasé mal rato. Claro, y Margarita Nelken dice, es que lo que a ellos prácticamente no les cuesta trabajo, o sea, lo dan como, tienen el derecho adquirido, ellas tienen que trabajárselo, es como una conquista continua. Mm. No, y en el fondo, fíjate lo que decías tú, tanto de la de Trinidad como la señora de Yuria, esas dos entrevistas, hablan los maridos también en las entrevistas, como apoyándolas a ellas. Están en un segundo plano, ¿no? Al revés que otras mujeres como Zenobia o Cosima Wagner, que estaban ellos en primer plano como grandes estrellas que alumbran el firmamento. Pero sin embargo, en estas es al revés. Les apoyan ellos, ¿no? Es como. No, me parece muy igualitario en ese sentido y que ella está pendiente de esos detalles. Seguro que no están en el libre albedrío, sino que ella lo decide de esa Sí, manera, no, ¿no? no es casual. No es casual de ninguna No. manera. Eso se ve, ¿no? Eh, fíjate, por ejemplo, hablando de la vida social, que está todo interrelacionado, yo creo, en Margarita, hay también una cosa en el feminismo. Ella habla que me interesa. A ver, cuéntame sobre esto. El feminismo humanitario. Además lo menciona así, feminismo Sí, humanitario. ¿Qué es para ella el feminismo humanitario? Tiene que ver, no sé, habla de los obreros, como de las mujeres en qué pueden ayudar más desde el feminismo, ¿no? sí, tiene que ver otra vez con el interés de Margarita Nelken por la cuestión social. Ella quiere un feminismo que encaje hasta cierto punto dentro de la sociedad en la que está viviendo. No quiere grandes revoluciones, quiere transformaciones en las condiciones sociales de las mujeres sin que los hombres, eh, no te voy a decir que se den cuenta, pero sí que de alguna forma sea sutil, Mm. porque, y volvemos a lo de antes, Margarita Nelken realmente está expresando su opinión, está expresando sus convicciones o su discurso, que es un poco la sensación que da, Ujú. está completamente mediado por el periódico en el que está publicando, por el público al que se dirige. Sí, sí, claro. Por el público. Sí, es que bueno que dices que es un periódico un poco conservador, ¿no? Sí, El día. y que ella es muy joven. Y ella es muy joven. 1916, Margarita Nelken tiene 22, 23 años Mm. y está empezando. Claro. Pero bueno, no cambia su pensamiento. Cambia el pensamiento de Margarita Nelken a lo largo de esos. O las bases de ese pensamiento feminista, sufragista, sigue siendo el mismo que en el año 30 y hasta el año 30, más o menos, ¿no? Creo que se va adaptando un poco a los contextos que en función del formato que utiliza para trasladar sus ideas, se centra más en unas cosas que en otras. Por ejemplo, en los artículos no está tanto su papel como madre Mm. y su identidad como mujer definida a través de la maternidad, y luego eso es algo que está en sus novelas. Claro. Es a partir de los años 20. Ella reclama el rechazo que genera en la sociedad la madre que está sola con un niño, como esto no puede ser, las mujeres que han tenido los niños fuera de las convenciones sociales, eso es algo que enfatiza mucho más después. Sí, Claro, porque para ella el feminismo humanitario tiene mucho que ver con mejorar la condición de las obreras sí, y mejorar la condición de las madres. sí, y de los obreros Y de también. los obreros Sí, también. Y de las madres también, que para ella es algo primordial, ¿no? Y fíjate, hablando de las madres, también la guerra.
tiene que ver con cómo la mujer, o sea, la guerra, claro, estamos hablando de artículos que están en medio de la Primera Guerra Mundial. Sí. O sea, estamos hablando de cómo la guerra también define el feminismo, más o menos, ¿no? O sea, hay un artículo, no me acuerdo ahora mismo, es que habla del dolor. Ella se refiere a Madame de Coupi o que habla sobre el dolor. Sí, es un artículo donde es una de las escritoras francesas que mejor habla sobre el dolor de la guerra. Es, Marcel Capí. sí, Ah, efectivamente. Ese ya. artículo es una maravilla. Es una maravilla porque habla también mucho de la labor de las mujeres durante la guerra, cómo cambia su situación a través de eso. O sea, me parece una maravilla de artículo, emocionante. Y no sé, en este sentido me parece Sí, que creo fascinante. que tiene esto de una voz de mujer en la contienda o una cosa así. Es la obra a la que hace referencia S- Margarita Nelken. Sí, a ella le importa mucho esto. También el dolor de las madres. De hecho, ella pierde un hijo en la guerra, Pierde a un hijo en la guerra, en la Segunda Guerra en la Mundial. Segunda Guerra O Mundial. sea, mucho después. Ella Sí, pierde ahora hijos mismo después. este hijo está en ciernes. O sea, el niño nace en 1921. Claro, claro. Entonces, sí, sí, sí. Pero es curioso que le pasa, precisamente, su gran preocupación es esa y le pasa precisamente eso, ¿no? Los hechos sincrónicos. No sé, me parece como Bueno, creo que ella tiene una preocupación por la maternidad la maternidad, por que está ser latente, madre sí, soltera, y claro. porque estudia a mujeres que también enfatizan un poco esto y bueno, luego después la vida, pues, Le pues lleva, tiene estas le cosas. lleva por otro Sí. lado, claro. El apartado de la vida social, a mí me parece que el libro es como un mosaico de un montón de cosas. Luego tienes el apartado de vida social, que son artículos donde toma una postura muy activista en el sentido de defender los derechos de trabajadoras, ¿no? Realmente de muchas trabajadoras. Pero desde un punto de vista que a mí me parece como muy justo, ¿no? Buscando sobre todo la justicia social. Y habla, por ejemplo, yo creo que Nelken, o sea, se conoce porque habla de las cosas con conocimiento de causa. Cuando habla del territorio de las mujeres, ¿no? Yo creo que se ha pateado todos los talleres, las oficinas, los despachos, ¿no? Se ha pateado todo. Esto es súper interesante. Y además hay un artículo que como que nos sirve para ilustrar esto. En 1917, a principios de 1917, una asociación que defiende los derechos de los trabajadores, la Mm, protección al trabajo, convoca una serie de actos benéficos en el Teatro Eslava. El primer evento mm, pues consiste en una representación teatral con un discurso previo de su autor, que es Gregorio Martínez Sierra. mm. Y el segundo evento benéfico es una representación teatral de los hermanos Álvarez Quintero, que ya habían tomado nota de lo que había hecho Gregorio Martínez Sierra, que era defender los derechos de las mujeres, y entonces los hermanos Álvarez Quintero son mucho más conservadores y reaccionarios y dicen que, bueno, que las mujeres realmente ni siquiera tendrían que trabajar, lo que tienen que estar pues es en el hogar tranquilamente. Sí, Y además introducen un matiz que es muy interesante, y es que dicen que si tienen que trabajar, pues que trabajen en un taller. mejor que unas Pero oficinitas. eso de las oficinas no, porque las oficinas son lo peor. Claro, una de las colaboradoras del día era Emilia Pardo Bazán. Y Emilia Pardo Bazán, al leer el artículo que habían escrito los hermanos Álvarez Quintero y lo que habían hecho en el Teatro Eslava, escribió un artículo a propósito de esto. Hay toda una polémica que ha estudiado, por ejemplo, Ángeles Quesada. Y Margarita Nelken aprovechó, pero lo hizo con mucho recato, con mucho respeto. Entonces ella publica el artículo un poco con lo que tú decías. Esto me lo conozco yo. Ella dice, yo de verdad que no me quiero meter en la polémica. No quiero ni apoyar a unos, ni defender a otra, a Emilia Pardo Bazán, Sí, que se defiende sola. Pero es que han entrado en algo que es de mi distrito, claro. que es las fábricas, los talleres, las oficinas. Eso de que las condiciones en las oficinas son peores que en los talleres. Los hermanos Álvarez Quintero no han No le da entrado su vida nunca en un en taller, un taller. claro. Y entonces ella lo que viene a decir es, desde que yo empecé a publicar artículos en el día, lo que he querido es dignificar las profesiones a las que tiene acceso a la mujer. Mm. Entonces esto no es tolerable. Lo hace, ya te digo, con mucho cuidado. Como diciendo, bueno, no soy yo realmente la autoridad en esto. Quiero siempre mostrar mi respeto a Mm. los Pero dramaturgos, fíjate, pero mm, introduce el matiz. no, pero es que sabe muy bien de lo que habla porque en otro artículo creo que es el trabajo a domicilio o algo así. En ese otro artículo
habla, dice, pero ¿ustedes saben acaso lo que gana una pobre mujer por X metros de camisa, tal, y da el precio y todo? O sea, quiero decir, Todo. sabe muy bien de qué está hablando. No. Y no en vano, es la principal especialista, yo creo, de la condición social de la mujer. Escribe el libro de la condición social de la mujer en España en el año 20. Sí. Y es la base de ese libro son los artículos. No solo los artículos, sino todo lo que conllevó escribirlos. Que no fue un trabajo que ella hizo desde casa leyendo, sino que era de ir a hacer entrevistas, ir a casas, ir a talleres, hablar con los patronos, escribir cartas, recibirlas, o sea, de estar en contacto con la sociedad. Claro, claro. Es que por eso me parece que este libro es un tesoro, porque está lleno de detalles que hablan de la España de entonces, de un montón de cosas que no conocemos, que hemos olvidado. O sea, es un libro que es como un edificio de la memoria de la sociedad española en aquella época y sobre todo de cómo estaba la mujer, donde podemos ver la evolución, ¿no? Realmente, y de una mujer que es, para mí, una absoluta pionera de la acción social, tal como la entendemos ahora, ¿no? Sí, eso también es muy interesante, que es algo que se introduce y que incluso en la historia contemporánea de España pues muchas veces se echa en falta, que es esa oportunidad de reconocer y de dar protagonismo a las experiencias y al conocimiento de las mujeres. Legitimar que Mm. las experiencias de esas mujeres también son válidas, que su conocimiento también nos sirve, que todo eso también forma parte de la historia. Y esos son los artículos de Margarita Nelken. Y eso también es feminismo. No, no, claro, eso es feminismo y habla de, por ejemplo, de telégrafas, telefonistas, defendiendo, pues, se meten en temas muy, muy al detalle, ¿no? Y incluso también, por ejemplo, menciona a hombres que defienden un poco a la mujer, como John Stuart Mill. John Stuart Mill está varias veces mencionado, ¿no? Sí, Sobre todo por su mujer Harriet Taylor y la hija, Helen Taylor, que son feministas consagradas, ¿no? Ella tiene un conocimiento del feminismo internacional tremendo. la esclavitud femenina La esclavitud de femenina. Stuart Mill, sí, la mujer ante el socialismo de Bebel. Y una cosa muy interesante, que es lo que tú dices, que Margarita Nelken no solo se centra en sus obras y cita a estos hombres, sino que además dice que mujeres están detrás muchas veces del pensamiento de ellos. Se ve en Stuart Mill, se ve también en Ibsen. Claro, Ibsen está mencionado en varios artículos, también el Sí. pensamiento de Ibsen. Ibsen es otro, efectivamente, Y ¿no? habla de esas mujeres que estaban en su vida que ayudaron a conformar el pensamiento de Ibsen. Sí, 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 sí. Me parece, fíjate, Margarita es que tiene tantas cosas bonitas ya por ir terminando un poco. En los artículos, hay una parte de artículos literarios también, ¿no? De hecho, habla un artículo sobre Marie Claire y Margarito Do. Dice, me encanta esto que dice Margarita Ner, que no sé qué te parece. Dice, hay algo en arte que vale más que todos los problemas del mundo. La sinceridad absoluta, única de alguien que hace arte sin saber lo que hace. Esto es fabuloso. Sí, bueno, y enlaza un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? De no reivindicar tanto a las mujeres por la calidad estética de sus obras, sino por lo que nos permiten entender, lo que nos permiten ver, que también es un poco una forma de liberarte de la carga. Mm. Que en el caso de los hombres igual no está tanto, pero en el caso de las mujeres sí. ¿Por qué? Porque no están dentro del canon. Sus obras, en algunos momentos sí, pero en otros, casi nunca, se consideran lo suficientemente buenas. Mm. Que sean lo suficientemente. Que estén lo suficientemente bien escritas como para que formen parte del canon. Entonces también hay un poco esta doble lectura, Mm. ¿no? De evidentemente no nos importa que no esté perfectamente bien escrito, que en algunos casos sí que lo están, sino que nos permiten ver, que nos permite reconocernos. Mm. A Margarita Nelken le permitía reconocerse como escritora en un Claro. momento en el que está empezando. Con Margarita Neken hay muchas historias, se ha hecho mucha polémica, hay un montón de cosas que circulan en torno a ella. Creo que es una persona riquísima. Y fíjate, hay tantas cosas y tantos malentendidos, tantas difamaciones también, en parte. Hay, por ejemplo, una de ellas, yo buscando en internet unas fotos de Margarita Nelken, me encuentro a una tipa con una pistola en el cinto y pone Margarita Nelken no sé qué, y veo su cara y digo, a ver, pero jo, ¿qué? Pero si esta no es la misma cara de Margarita Nelken de antes en el año 20 y luego en el exilio en México, que se exilia en México Sí, después de la sí, sí, guerra. sí. Digo, esta la ponen como Margarita Nelken, pero esa que lleva la pistola en el cinto no es Margarita Nelken. Sí, yo creo que hay personas que lo han hecho sin querer
y han difundido esa imagen realmente sin darse cuenta. Y luego creo que sí que hay una parte de la sociedad, determinados periodistas, que han difundido esa imagen siendo conscientes de que estaban haciendo un uso político de la historia, y en particular de la figura de Margarita Nelken. Esa imagen a la que aludes es real, es una miliciana que existe, que es Micaela Feldman, que estuvo en España luchando durante la Guerra Civil, pero que no es Margarita Nelken. Y yo creo que esto no puede servir para condenar a una, o para criminalizarla, o para dejar de hacerlo. Sencillamente se trata de situar a las mujeres en su contexto histórico y de explicar por qué hicieron unas cosas o hicieron otras, por qué dijeron determinadas cosas, por qué utilizaron unos conceptos y no otros. Se trata de explicarlo en su contexto histórico y no de juzgar, de criminalizar. Esto no. Claro, todas estas cosas nos hablan de los malentendidos que hay muchas veces con las figuras, de las desinformaciones, de tantas cosas que muchas veces pues manchan cosas, pero que manchan trayectorias, ¿no? Distorsionan, sobre todo, contextos y biografías. ¿no? Y yo te quería decir, dentro, para finalizar un poco, ¿por qué crees que hay que recuperar a Margarita Nelken? Por muchos motivos. Claro, no solo a Margarita Nelken. O sea, esta es una pregunta que podrías hacer poniendo detrás cualquier nombre de mujer, de intelectual española, mexicana, de cualquier país, en cualquier punto de la historia. Una tiene que ver con la investigación. Hay que cubrir unos vacíos en la historia. ¿Cómo vamos a entender los contextos si dejamos fuera personajes históricos que fueron fundamentales? Otra tiene que ver, bueno, cuando planteamos hacer biografías, ¿cómo vamos a hacer biografías si no tenemos acceso a los textos de estas mujeres? Ahí las investigadoras, y esto es algo que hablamos constantemente entre nosotras, tenemos desventaja entre comillas, y creo que es algo que nos sirve para trabajar, pero un hombre cuando quiere hacer, generalmente ocurre mucho, una biografía, tiene las obras completas colocadas en una estantería. En el caso de las mujeres, salvo contadas excepciones, no ocurre. ¿Y con qué te quedarías de Margarita Nelken? Con su vocación social y con su compromiso político. Que en el fondo pueden ir unidas, porque muchas veces la manera de llevar a cabo la vocación social, así no eres emprendedora, es a través del compromiso político, ¿no? Eso es, sí. ¿Cómo consiguió transformar una situación adversa, que pudo ser ese quedarse embarazada tan joven, en una lucha colectiva? Que es un poco a lo que tendemos ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Alejandra. Yo animo a todo el mundo a que lea este libro, sobre todo los artículos, porque muchas veces son las obras y los artículos y lo que se elige hacer de lo que se habla, lo que nos habla de las figuras, de las personas y los personajes, ¿no? Entonces yo os animo a que leáis este libro que Alejandra ha preparado fantásticamente, que ha hecho un trabajo espléndido de la colección Obra Fundamental, La vida de las mujeres de Margarita Nelken, porque vais a saber de verdad quién era Margarita Nelken. Así que un placer, querida Alejandra. Gracias a ti, un placer. Gracias.